La siguiente pregunta la hace Miguel Pérez. Dice, tengo una cuestión que hacer que inevitablemente debo formular en varias preguntas para que sea expuesta de una forma completa debido a que no se ha tratado esta cuestión aquí, que yo recuerde. En cuanto a los distritos electorales, su naturaleza es claramente distinta a la de las provincias, municipios, etc. Las fronteras de las provincias o municipios no tienen por qué variar debido a la variación de la población de estos. En cambio, el criterio de la creación de un distrito depende de la cantidad de población. Si no recuerdo mal, usted dijo que lo ideal sería que la población de cada distrito tuviera una cantidad similar y que fuera aproximada a 100.000 habitantes. Mis dudas son, ¿cómo se puede distribuir el país con distritos de una forma permanente y sostenible si la población de los municipios varía rápidamente? ¿Habría que crear más distritos con sus escaños correspondientes cada vez que se hicieran nuevas elecciones legislativas para poder representar a los nuevos electores? ¿Habría distritos que en unas elecciones compartirían ciertos municipios pequeños y en otras elecciones estarían compuestos por otros municipios distintos debido al criterio poblacional y no geográfico? No sé cómo funciona esto en Francia o Estados Unidos, pero por ejemplo en Francia la Asamblea Nacional tiene 577 escaños, que salen a unos 116.000 habitantes por escaño. En Estados Unidos, sin embargo, solo hay 435 congresistas y salen a 726.000 habitantes por distrito. ¿Tienen mejor representatividad los distritos franceses que los americanos? ¿Un país como China debería tener un parlamento de 13.000 parlamentarios para que pudiera representar bien a sus ciudadanos? Bien, usted hace muchísimas preguntas en una sola, y digo que eso me molesta, porque está perjudicando a los demás, pero voy a responderle, como siempre lo hago, con buena fe y con paciencia. La cuestión del distrito electoral es una cuestión importantísima, pero que no debe estar jamás en las constituciones, justamente por lo que usted ha dicho, porque no son permanentes la distribución de los distritos, y una constitución es una norma permanente. Los distritos electorales o circunscripciones deben estar fijados de antemano, pero durante periodos relativamente cortos, tienen que estar revisados de manera continua. Es verdad que los criterios para fijar la dimensión de un distrito no lo da solo el número de habitantes. La historia explica por qué en Estados Unidos se exigen tantos sufragios para designar un representante y a diferencia de en Francia, que lo que usted cita, que son muchos menos, 114.000 habitantes de un distrito. Pero si usted leyera, y los que me preguntan leyeran la teoría pura de la República o consultaran antes de preguntarme, allí verían que prácticamente el 90% de lo que usted pregunta está tratado exhaustivamente en mi libro Teoría pura de la República. Porque un distrito electoral, que repito, no debe figurar nunca en la Constitución, no solo depende de la cantidad de votantes que permita o que abarque el distrito, sino también hay que tener en cuenta la calidad. ¿Cómo introducir la cuestión de calidad? Sí, no del votante, no de la persona, sino la calidad de sus conocimientos. ¿Y cómo se sabe? Pues por la distribución de los sistemas productivos en cada distrito, porque hay distritos que pueden ser eminentemente agrarios, otros eminentemente industriales, otros pesqueros, otros de comercio. Es que el modo de producción configura el modo de pensamiento, no de una manera determinista. No es como pensaba el marxismo vulgar, que determina que el pensamiento político está configurado, está hecho por el encadenamiento del individuo al modo de producción social. Por eso dice, no piensa lo mismo políticamente el obrero de una fábrica de producción individual que de producción en cadena. Pero cuando digo individual quiero decir de un producto acabado a producción en cadena. Bien, esto no está por Carlos Marx nunca tratado del modo como el marxismo vulgar lo ha hecho después, porque la conciencia de clase, que es lo que de verdad Carlos Marx quería favorecer, y todo el marxismo también, la conciencia de clase sí que proviene de la incorporación del modo de producción de una persona en la categoría o clase social que tienen un modo de producción semejante, no igual al suyo. Es otra cuestión, que es la conciencia de clase. Ahí el marxismo fracasó porque las divisiones sociales, no las productivas, se han mostrado a través de la historia que marcan el pensamiento y los sentimientos de una manera más permanente que la del modo de insertarse en las cadenas de producción. Por eso la conciencia de clase ha desaparecido casi, no del todo, a manos de ¿qué? Del modo de consumo. ¿No os dais cuenta de la enorme transformación que implica para el concepto tradicional de la izquierda? Que sea el consumo más que la producción la que determina la conciencia. Esta vez ya no puede ser de clase, tiene que ser de categoría social. Hay que revivar el concepto de categoría, a costa del concepto de clase. Sí, no porque haya desaparecido
el concepto de clase social, sino porque ha disminuido en importancia y porque el número de individuos determinados por su clase va cada año, cada día disminuyendo. Con eso vuelvo a decir por qué yo he fijado una cifra tipo y he dicho que un distrito debe ser el ideal patrón 100.000 habitantes. Eso es la cantidad. En cambio, la calidad es que también he dicho que tiene que estar el distrito hecho de tal manera que sea lo más parecido la distribución de esos 100.000 habitantes en el sistema productivo y de consumo del distrito sea lo más parecido al nacional, para que la cultura, no la de cultura de estudio, no, el modo de vivir colectivo, que es la mejor definición que puede haber de la cultura, modo de vivir colectivo en cada distrito sea parecido. De esa manera, cuando los representantes de cada distrito se reúnan en la Asamblea Nacional, podrá haber un pensamiento homogéneo, algo parecido, semejante, análogo, que permita deducir de ahí una conciencia nacional y no solamente una conciencia de pertenencia al distrito. Y eso va a servir porque, como la Asamblea reunida en individuos que provienen de un distrito tienen que elegir al presidente de la Asamblea para que tenga la representación nacional, es fundamental que los que acudan a la Asamblea Nacional provenientes del distrito vengan de demarcaciones de distrito muy parecidas en el modo de producción o de consumo. ¿Eso es tan difícil de comprender? No. Es simplemente que es novedoso, que nadie nunca habla de estas cosas, ni ha hablado. ¿Queréis saber por qué mi modo de pensamiento es original? Porque yo no soy un filósofo político, ni un solo pensador político. Porque he sido, sobre todo, un hombre de acción política, que he estado cerca del poder. Entonces, no solo es que conozco la teoría, eso lo he estudiado después. Y la teoría política que hay en mi cabeza no la he deducido ni de Montesquieu ni de Carlos Marx, ni siquiera de los federalistas americanos. Claro que conozco y tengo un bagaje intelectual y de estudios muy completo, pero mi teoría política deriva de mi propia experiencia de la acción que he tenido. Yo he sabido universalizar, abstraer, elevar a un grado distinto de imaginación creadora mi propia experiencia. He vivido cómo un dictador, antes de morir, se provoca ya la sucesión oligárquica. Puedo designar en nombre de personas y apellidos, como a la muerte de Franco se produce lo que hay hoy. Eso yo lo sabía, que si no había una acción política inteligente, decidida, audaz, leal al pueblo y leal a la libertad, que sorprendiera por la audacia y la novedad de la ruptura democrática para instaurar después de la dictadura la democracia. ¿Pero por qué creéis que yo me convertí en el blanco, en que deseaban todos mi muerte? Porque yo defendía la democracia. Y lo normal, lo natural, es que después de una dictadura lo que triunfe sea una oligarquía y nunca la democracia. Era Aristóteles y Polibio los que tenían razón. Yo me equivoqué porque solo yo no podía traer la democracia. Mi error fue creer que un partido comunista podría acompañarme en las luchas por la libertad contra la dictadura franquista. Eso es la obra de Carlos Marx. No me puede tampoco hacer que me equivoque en la manera de configurar los distritos escolares para que se produzca por encima de la conciencia de clase y por encima de la conciencia de categoría social una semilla, un incipiente en el distrito, aunque no sea consciente, del comienzo o del átomo de la conciencia nacional, sin producir nacionalismo. Ese es el secreto. Y creo que yo eso lo he tenido presente en toda la construcción de mi teoría pura de la República. De esta manera puedo volver a la pregunta que me hace. El distrito, 100.000 habitantes, la cantidad lo fijé, lo he dicho alguna vez, porque para mí me impresionó muchísimo cuando aprendí que de las miles de lenguas que había en Europa hace tiempo, solamente quedan apenas 200. Y hay una ley de la conservación de las lenguas, una ley lingüística, que cuando una lengua deja de ser hablada por menos de 100 y pico mil personas, de 150.000, desaparece. Eso fue lo que me dio a mí el criterio, aunque esté equivocado, es un criterio, de que un distrito no debía ser superior a 110, 115 de población, lo cual produciría unos electores pues de 80, 90 o cercanos a 100. Y me inclino por el más pequeño, que es mejor que Estados Unidos, porque lo de Estados Unidos es otra historia, que está marcada por su origen. Y como Estados Unidos nació en la Constitución Federal como una democracia y no estaba habitado, Estados Unidos estaba deshabitado, es normal que luego se haya convertido el sistema de elección tanto del presidente como de los gobernadores como de los diputados en unos distritos muy numerosos,
Pero eso no puede servir de criterio para nosotros. Cada país, cada nación está marcado por su geografía, por sus orígenes. Yo lo que me importa es conseguir la mejor representación política posible. Y de eso lo he encontrado en la cantidad. Y en la calidad, lo tengo tratado también en mi teoría pura de la República, es la homogeneidad en la conciencia. Es decir, que las personas destinadas al sector servicios, al sector industrial, o al sector obrero, o al sector patronal, o al sector turístico, pues aproximadamente sean muy parecidas, para que no haya grandes diferencias de sentimientos políticos en los distritos. Porque para que haya diferencia en el pensamiento, previamente se producen diferencias en los sentimientos. Bien, con eso creo que está contestada. Quizás me falte, para terminar, con añadir que evidentemente no puede figurar en la Constitución las circunscripciones de distritos electorales. Eso tiene que hacerse por leyes especiales revisables permanentemente, porque tiene que haber, claro que sí, según va variando la evolución de las poblaciones urbanas, sobre todo, y también en las agrícolas, que va disminuyendo, pues tienen que ir adaptándose poco a poco los distritos a la cantidad y calidad y homogeneidad, como acabo de decir, y tiene que haber un cuerpo casi científico permanente que haga ese trabajo. Bien, pues con eso sí he terminado.